Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a la Universidad Bíblica Latinoamericana, que se complace en recibir al profesor Tomás Römer y también a cada una de ustedes en esta actividad, en esta noche. El día de hoy tenemos el cierre del ciclo de conferencias que hemos desarrollado desde el día miércoles, denominado Monoteísmo, Género y Poder. Y hoy precisamente vamos a analizar una de esas temáticas que, por supuesto, para América Latina ha sido una temática sonada en los últimos meses. Todavía sigue siendo una temática un tanto controversial, y en Costa Rica, por supuesto, por motivos de las recientes elecciones, es algo que está a flor de piel. No porque en sí misma la temática provenga del texto bíblico, sino por la interpretación y la mediación que se ha hecho de esos textos. Quisiéramos, en un primer momento, pensar la pregunta que en uno de los textos bastante interesantes y divulgativos, que es un texto de cómics, de caricatura, la naissance de la Biblia, el profesor Römer, en una conversación, pregunta inicialmente: ¿es la Biblia un libro peligroso? Y empezamos a analizar distintos casos en los cuales, por ejemplo, desde textos del mismo Génesis, donde Noé maldice a uno de sus hijos, que será posteriormente descendiente de los africanos, los colonos han justificado la dominación sobre el continente de Norteamérica y sobre la esclavitud en Norteamérica. Así podríamos pensar precisamente con los textos que analizaremos hoy, del texto del Génesis de Sodoma y Gomorra y los textos de Levítico, que han sido utilizados precisamente para justificar la violencia, inclusive hasta el punto de clamar la muerte por una persona que no sea heterosexual. Vamos a hacer un análisis más centrados en el texto. Evidentemente no es una posición ni apologética ni partidaria, sino que vamos a ir al texto, a la historia que está detrás del texto y a las narraciones que podemos encontrar allí en relaciones con el cercano Oriente Antiguo. El profesor Thomas Christian Römer ocupa la cátedra Milieu Biblique en el Collège de France y también es profesor titular de Biblia Hebrea en la Universidad de Lausanne en Suiza, y nos sentimos muy honrados de recibirlo y le damos un aplauso para poder iniciar. Muchas gracias, muy buenas noches. And now I switch to English, unfortunately. Ahora me paso al inglés, desafortunadamente. So, tonight I would like to share some ideas or reflection with you on the question of homosexuality in the Bible. Esta noche quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la homosexualidad en la Biblia. And as you will see, the term homosexuality is already problematic. I will show you this in a moment. Como vamos a ver, el término mismo homosexualidad ya es problemático cuando hablamos desde la Biblia. But let's start with a more general reflection about the importance of sexuality. Vamos a empezar con una reflexión más general sobre la importancia de la sexualidad. I think in all religions, sexuality is a topic already in the ancient Near East. La sexualidad es un tema en todas las religiones y ya en el antiguo cercano Oriente lo era. And many religions try in a way to explain why there is sexuality and also in a way to control sexuality. Muchas religiones tratan de explicar por qué existe la sexualidad y también controlarla. I will start with some ideas about the Gilgamesh epic I mentioned already in former lectures. Voy a empezar con algunas reflexiones sobre la epopeya de Gilgamesh, que ya mencioné en las conferencias anteriores. Because in the Gilgamesh epic, I will give you some explanations in a moment, sexuality is the thing that distinguishes man from animal. Porque en la epopeya de Gilgamesh, y voy a dar algunos ejemplos, la sexualidad es lo que distingue al ser humano de los animales. So, I don't know if you have ever read the Gilgamesh epic. ¿Han leído la epopeya de Gilgamesh? ¿Alguna persona aquí? Sí. ¿No?
So you can read it, there's a Spanish translation, I know. Lo pueden leer, hay una traducción en español. So if there's nothing on TV or in the movies, you go and read Gilgamesh. Cuando no tengan nada que ver en televisión, nada en el cine, pueden leer Gilgamesh. So the story of Gilgamesh is about a king who is alone and who needs a vis-a-vis. La historia es acerca de un rey que está solo y necesita compañerismo. And interestingly, the gods create another male for him. Interesantemente, los dioses crean otro hombre para él. They could have created a woman for him. Podrían haber creado una mujer. And they create Enkidu. Crean a Enkidu. And Enkidu, at the beginning, he's living with the wild animals. He behaves like the wild animals. He protects the animals against the hunters. So he's a kind of a being who is not clearly identified. Enkidu vive con los animales, protege los animales. Es un ser que no está claramente identificado o delimitado. So the inhabitants of Uruk, the city where Gilgamesh is a king, they complain to the gods. Los habitantes de Uruk, la ciudad donde Gilgamesh era rey, se quejan con los dioses. And so what happened? A prostitute is sent to Enkidu, and they make love 7 days and 7 nights. Entonces le mandan una prostituta a Enkidu para que hagan el amor, tengan relaciones 7 días y 7 noches. It's quite something, 7 days. Es algo bastante increíble. But what happens after that, of course, Enkidu is tired. Enkidu está cansado, por supuesto. But not only this, he realizes that he cannot run as quickly as the animals anymore, that he's different from the animals. Enkidu se da cuenta que ya no puede correr tan rápido como los animales, que ahora es diferente a los demás animales. So the prostitute will dress him, will shave him, will give him bread and beer. La prostituta lo viste, le hace la barba, le da bebida, cerveza. And the animals, they don't like him anymore. They run away from him. Y ya los animales no lo quieren tanto, ¿verdad? Salen corriendo. And this means in a way that sexuality, which is not just meant for procreation, is something that distinguishes humankind from the animals. Así que la sexualidad, que no está destinada únicamente a la procreación, es algo que diferencia a los seres humanos de los animales. So we will come back later to Gilgamesh. Vamos a volver dentro de un rato a Gilgamesh. But what we can say that except Gilgamesh, in contrast to what we can see in Greece, ancient Near Eastern texts don't speak much about same-sex relation between man or between women. En contraste con Gilgamesh, si vemos en otros textos del antiguo cercano oriente, hay menos mención de las relaciones entre personas del mismo sexo. And Jewish and Christian tradition has pushed this idea very much further in considering that same-sex relationships are against the divine will or are sin. Y la tradición judía y cristiana ha ido todavía más allá, alegando que las relaciones entre personas del mismo sexo son pecado y contra la voluntad divina. And this is of course often with reference to some biblical texts. Y muchas veces con referencia a algunos textos bíblicos. Especially to the text of Leviticus 18:20 and also the story of Sodom and Gomorrah. Especialmente Levítico 18 y 20 y el relato de Sodoma y Gomorra. So what we can see today, that in most Western society there's a big change in the legal status and society status of same-sex couples. En la sociedad hoy podemos ver que hay cambios en el estatus legal de parejas del mismo sexo. And this is something that had happened very, very quickly. Y es algo que ha sucedido rápida y con mucha rapidez. I remember when I was young, 15, 16 years, I never could imagine that one day you could have something like same-sex marriage. Cuando yo era joven, 15, 16 años, no me imaginaba que algún día iba a ser posible o que eso sería algo que existiera.
So we can say there is some progress, but if it comes to churches, then it becomes more complicated. Podemos decir que hay avances, pero cuando hablamos de la iglesia, la cosa que se complica. I think today most churches would say, of course, we have to offer a place to gay people. La mayoría de las iglesias hoy quizá dirían, claro que le damos la bienvenida a las personas homosexuales. But when the question comes whether they can accept a gay pastor, Pero cuando llega la pregunta sobre un pastor then it becomes more complicated. homosexual ya es más complicado. And also, of course, and this is a topic now in European churches, can one celebrate in church same-sex marriage? Y claro, en las iglesias, y esto es un tema en las iglesias en Europa ahora, puede celebrarse el matrimonio entre personas del mismo sexo. And some years ago in France, so when same-sex marriages were introduced by the socialist government, Hace unos años, cuando el matrimonio igualitario fue introducido por el gobierno socialista, there was a kind of a coalition between the right wings of the Catholic Church and evangelical churches. Una coalición entre los de derecha de la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. And also very fascist party. Y partido fascista. In order to claim that this is against nature. Que reclamaban que esto era en contra de la naturaleza, que no era natural. And again, the texts like Leviticus 18, 20, Sodom and Gomorrah were brought to the front. Y traen a colación los textos de Levítico y de Sodoma y Gomorra. So I think we have to deal a little bit with these texts. Así que creo que tenemos que bregar un poco con estos textos. But maybe before we should be careful and think how anachronistic it is to speak about homosexuality in the Bible. Pero primero necesitamos observar lo anacrónico que es hablar de la homosexualidad en la Biblia. So first of all, what we can observe, there is no term in the Hebrew and in the Hebrew Bible and in the New Testament that one can really translate with homosexual. No hay palabra Homosexuality, sorry. En el Antiguo Testamento, en la Biblia Hebrea, en el Nuevo Testamento, que pueda traducirse por homosexualidad o homosexual. Yeah, yeah. And of course, what we have also to bear in mind, that in the Bible, sexuality is not something isolated. Y tenemos que recordar que en la Biblia la sexualidad no es algo aislado. Sexuality cannot be separated in this context from other roles and function of the individual within the society. La sexualidad no puede distinguirse de otras funciones y roles del individuo dentro de la sociedad. And the idea to classify a human being according to his sexual preferences is something very modern. La idea de la noción de clasificar a los seres humanos según su preferencia sexual es algo moderno, muy moderno. So apparently the term homosexuality was invented only 1869. La palabra homosexualidad parece que se origina en 1869. By a doctor, a psychiatrist from Austria. Un psiquiatra de la Austria. And this is probably related to the industrial age where sexuality was considered to be a mean of production. Quizá asociado a la época industrial donde la sexualidad se consideraba un medio de producción. And then sexuality becomes a factor to qualify an individual in a society. Y la sexualidad se convierte en aquello que califica al individuo y su rol en la sociedad. So, of course, the society is formed mainly by heterosexuals who conform to the norm, and then homosexuals who are deviating from the norm. Entonces tenemos una sociedad en la que los heterosexuales son la norma y los homosexuales son una desviación de la norma. And also we have to ask us, what do we mean really when we speak about homosexuality? Luego debemos preguntarnos a qué nos referimos cuando hablamos de la homosexualidad. And I would like to mention this book of David Halperin. I don't know if it's
also translated in Spanish, or if you just translated it? Este libro de David Halperin, que creo que no está en español, pero tradujimos el título. Okay. 100 años de homosexualidad y otros ensayos. So you have to read it in English. Hay que leerlo en inglés. But what he's asking, and I think it's a good question, what do we mean when we speak about homosexuality? Está preguntando qué significa cuando hablamos de la homosexualidad. Because homosexuality is used in very different contexts. Se usa el término en contextos muy diversos. For instance, in ancient Greece, where a married man is penetrating a young adult in order to initiate him. Por ejemplo, en la Grecia antigua, donde un hombre casado, mayor, penetra a un joven adolescente como un proceso de iniciación. Or the relation between a Native American and Indian male who from childhood has taken many aspects of a woman, what is called verdad or double spirit, and then is married to another male in a socially sanctioned ceremony. O la relación entre un hombre adulto de los indios nativos de Norteamérica, ¿verdad? En lo que se llama verdad. Que está es un hombre que adquiere rasgos de mujer y está casado con un hombre de manera pública y validada. Or same-sex couples in our societies that just want to live together. O parejas del mismo sexo en nuestras sociedades que simplemente quieren convivir. So the use of the label homosexual or homosexuality in commentaries on the Sodom and Gomorrah story or Leviticus is sometimes a little bit unreflected. Así que el uso del término de la etiqueta homosexual o homosexualidad en comentarios a estos textos de Génesis y Levítico es por lo general algo que se hace sin reflexión y sin consideración. And does not really do justice to a proper historical and anthropological evaluation of these texts. Y no se hace con base en una evaluación antropológica e histórica apropiada de estos textos. So if one takes seriously what I just said, that the term homosexuality is a modern invention, then we have to analyze these texts in asking ourselves, what is the role of sexuality, what are the role of genders, and so on in the ancient societies. Así que si tomamos en serio el hecho de que la homosexualidad es un término moderno, es un concepto moderno, tenemos que preguntarnos qué papel juega este concepto en la interpretación de los textos bíblicos. So from time to time I will use the term of homosexuality, but be aware that it's a little bit, anachronistic. Así que voy a usar de vez en cuando la palabra homosexualidad, pero tengamos en mente que es anacrónica dentro del contexto de estos relatos. So first of all, what we can say, if you look in the Hebrew Bible, there's no many texts that speak about what we would call same-sex relation. Si vemos en la Biblia hebrea, no hay muchos textos que hablan acerca de las relaciones entre personas del mismo sexo. So sometimes I wonder myself why churches are so obsessed with this topic, which is really marginal in the Bible. Me pregunto muchas veces por qué las iglesias están tan obsesionadas con este tema que es bastante marginal en la Biblia. So sometimes, in addition to Leviticus and Genesis 19, people quote also these texts from Deuteronomy 23. Muchas veces, además de los textos de Levítico y de Génesis, se cita este texto de Deuteronomio 23. Which seems to allude to prostitution or cultic prostitution. Que parece aludir a la prostitución cúltica. So you have the text here. Lo voy a leer por si atrás no lo encuentran. No habrá hieródula entre las israelitas, ni heródulo entre los israelitas Kadesh. No llevarás a la casa de Yahvé tu Dios donde prostituta ni salario de perro, sea cual fuere el voto que hayas hecho, porque ambos son abominación para Yahvé tu Dios. So, for those who were present yesterday in the lecture, we spoke a little bit already on this prostitution, which is sponsored by the temple.
Ayer, en la conferencia de ayer, para quienes estuvieron, hablamos un poquito acerca de esta prostitución asociada al templo. And what is interesting here, that the prostitution is indeed associated to both sexes. Es interesante en este texto de Deuteronomio que la prostitución se asocia a ambos sexos. But this is of course a text that is against this practice, and that's why the male prostitutes are called dogs. Y este texto está en contra de esta práctica y por eso los prostitutos masculinos son llamados perros. So, one cannot say this is a kind of a prohibition of same-sex relations. It's a prohibition of prostitution in the temple, but this is a prostitution in which both sexes are involved. Entonces no podemos decir que es una prohibición a las relaciones del mismo sexo, sino en contra de la prostitución, pero en esa prostitución están involucradas personas de ambos sexos y del mismo sexo. And this practice is called to'eva, which means abomination. This means something that is not allowed from a certain normative perspective. Y esta práctica es designada to'eva, es decir, abominación, o una práctica que va en contra de lo normativo. And this we will find again in Leviticus. Y esto lo vamos a encontrar en Levítico también. So to conclude with Deuteronomy 23, this text wants to finish this practice and is probably related, as we have seen yesterday, to this reform of King Josiah, who wanted to introduce a monolatry and Para terminar con Deuteronomio, probablemente este texto busca la eliminación de las prácticas culticas relacionadas con los actos sexuales en el santuario, dentro del contexto de la reforma de Josías, que promueve la monolatría, la adoración de Yahvé. So, let's have a look now on these two texts from Leviticus 18 and 20. I don't know if you want to read it. Vamos a ver estos dos textos de Levítico 18 y 20. El primero, Levítico 18, 22. No te acostarás con varón como con mujer. Es una abominación. Levítico 20, 13. Si un varón se acuesta con otro varón, como se hace con una mujer, ambos han cometido una abominación. Han de morir. Su sangre sobre ellos. So both texts are in a literary context that is called the Law of Holiness, 17 to 26 of Leviticus, which probably was written down in the beginning of the Persian period. Ambos textos se encuentran dentro del Código de Santidad, Levítico 17 a 26, que probablemente fue redactado en el periodo, a principios del periodo persa. So if you compare both texts, are they identical or are they different? Si comparamos estos textos, ¿son idénticos o son diferentes? I can make a poll who's for. Levantamos la mano. Yes? I guess it's like both are the same because both are abominations. Son iguales porque ambos hablan de abominación. Okay. Both are abominations, but after them you have something. You have to die. Yeah. Después you have to be punished. But how you can tell if both are abominations? Why? How you can tell that in the first one you don't have to die? Yeah. Si ambos señalan que son abominaciones, ¿cómo sabemos si en el primero la condena es muerte o no? And also what you can observe if you look on the first is addressed to one of the partners. You don't sleep with another male. El primero se dirige a una de la pareja, una de las personas en la pareja. No se acueste con otro hombre. And if you look at the second part of 2013, both are condemned. Pero en el 2013, en la segunda parte, ambos son condenados. We'll come back to this in a moment. Ahorita volvemos con esto. So let's first have a look on Leviticus 18.
Vamos a mirar Levítico 18. This verse is part of a whole list of prohibitions of sexual practices that are forbidden. Esta es una lista de prácticas sexuales que son prohibidas. And these prohibitions are framed by verses that emphasize the necessity to be different from the surrounding nations. Estos versos están enmarcados por versículos que hablan de la importancia de estar segregados de las naciones vecinas. And as we have seen already, Leviticus 20 is probably more radical, introducing the death penalty. Levítico 20 probablemente es más radical, ya que introduce la pena de muerte. And is probably a later addition in order to radicalize the prohibitions of Leviticus 18. Y probablemente es una adición posterior que radicaliza las prohibiciones de Levítico 18. Because as we have seen already, in 1822, there is only one of the two who is addressed. Como ya vimos, en 18:22 se dirige solo a una de las dos personas de la pareja. Contrary to 2013, where both are threatened with the death penalty. En cambio, en 2013 ambos son penalizados. For this reason, Saul Olian thought that maybe in 2013 we have two steps of redaction. Por esta razón, el autor Saul Olian ve aquí dos pasos redaccionales. You can see that the first is very similar to 18:20, the first part of the verse. La primera parte es muy similar al capítulo 18. And the second is kind of a revision that now applies the prohibition to both partners. Y la segunda parte es una prohibición que aplica la pena a ambos participantes de la pareja. And grammatically, this is a little bit weird. Y es un poco extraño gramaticalmente. So that's why Olian thinks maybe there are two layers or two redactors. Por eso el autor Olian piensa que había dos redacciones. But one can also think that maybe the author of Leviticus 20 just took over the first part and then enlarged it by himself. Pero también uno podría pensar que el mismo autor de Levítico 18 tomó el mismo texto y lo amplió él mismo. So, who are the addresses of the Holiness Code? Entonces, ¿a quién se dirige el Código de Santidad? These are free young men. Está dirigido a hombres libres, jóvenes, Certainly no women, no a mujeres, because same-sex relations between women do not occur in these prohibitions. porque no se habla, no se prohíben las relaciones entre mujeres. So how shall we understand this? You do not sleep with a man the same way you sleep with a woman. Entonces, ¿cómo entender esta prohibición a no acostarse con otro varón como se hace con una mujer? So according to Jacob Milgram, who wrote a commentary on Leviticus, he would say this prohibition of homosexuality or of same-sex relation between men only applies to men who are members of the same family. Entonces, Milgram, quien ha escrito comentario a Levítico, sugiere que la prohibición se dirige únicamente a hombres dentro de el círculo familiar. Because the surrounding verses indeed addresses incest questions that in effect are related to the same tribe or the same clan. Porque los demás versículos se refieren a temas de incesto que tienen que ver con relaciones dentro de la tribu o dentro del clan. This is of course very politically correct. Esa es una interpretación políticamente correcta, But probably does not really conform to the meaning of this text. pero probablemente no acierta en el significado de este texto. Because this text never addresses the question that these males would be from the same family. Porque no menciona el hecho de que estos hombres serían de la misma familia. I think there is another explanation. Creo que hay otra explicación.
Again, we can observe with Sol-Olien and also Walsh that the prohibition, you don't sleep with a man as if you sleep with a man, first of all, means anal penetration. Podemos observar, junto con estos autores, que la prohibición de acostarse con otro hombre como con una mujer se refiere específicamente a la penetración anal. And that's why some liberal rabbis would say also, you can have same-sex relation without anal penetration. Por eso algunos rabinos más liberales dirían pueden tener relaciones del mismo sexo pero sin penetración anal. Again, this is a little bit tricky, I think, if you look to our text. Pero esto también me parece un poco problemático si miramos el texto. But what is right in this observation is that the main scandal for the writers of this Pero lo que sí es cierto es que el escándalo para los escritores de este texto is that a man would play the role of a woman. Es que un hombre ocupe el lugar de una mujer. This has very much to do with gender issues and with the idea of active and passive. Eso tiene mucho que ver con temas de género y con la idea de activo y pasivo. So the scandal is not so much about love between men, it's the idea that a man is playing the role of a woman. Entonces el escándalo no es el amor entre hombres, es el hecho de que uno de ellos está ocupando el papel de la mujer. So interestingly, as I said already, the question of same-sex relation between women is not addressed. Interesantemente, entonces, la relación entre mujeres no se menciona. Because according to this logic, then one woman would be maybe the active partner. Porque entonces, según esa lógica, una de las mujeres sería, ¿verdad?, la compañera activa. And the woman, by definition, in this ancient Near Eastern context, has to play the passive role. Y por definición, en este contexto antiguo, las mujeres son la parte pasiva. So the addressees are young males, free males, that are forbidden not to confront the roles of the two genders. Así que se dirige a los destinatarios, son varones libres, a quienes se les advierte no confundir los roles de género. Let us come back to what I mentioned already, that Leviticus 18 is framed by this idea that Israel or the addressees have to separate themselves from the practices of the other nations. Volvamos a lo que mencioné anteriormente, de que estos textos están enmarcados por advertencias de que Israel debe distinguirse y separarse de las demás naciones. So there might be also already a polemic against practices that they could have observed with the Greek culture or also with the Persian influence, to which I come back in a minute. Así que podríamos pensar quizá que hay una polémica en el caso de las prácticas griegas y quizá persas. And one may indeed ask the question of Persian influence to the holiness code. Y podríamos preguntarnos sobre la influencia persa en el código de santidad. Because we have seen also yesterday, I think, how much Persian ideology was influencing the authors of the Bible. Porque vimos ayer que tanta influencia persa hay en los escritores de la Biblia. And in the Avesta, which is the holy book of Zoroastrianism, I cannot go to the difficult question of the formation of the Avesta. It's almost as complicated as the Pentateuch. En el Avesta, que es el libro sagrado del zoroastrismo, y no voy a entrar en la compleja historia de la formación de este texto sagrado. But according to the specialists, this part can be already from the Persian period, and here we have a prohibition of same-sex relations. Y este texto piensan que puede ser también del periodo persa y tenemos una prohibición contra las relaciones del mismo sexo. El hombre que duerme con un varón, como un hombre duerme con una hembra, es el hombre que es un daeva. Este es el hombre que adora a los daevas.
And what is interesting is also later they speak about same-sex relation between the women, which is not the case in the Holiness Code. En este texto sí hablan de relaciones entre mujeres, que no es el caso en la Biblia. And just the detail, Daeva is on it's the same root that will be devil in English. Y esta palabra Daeva es la misma raíz que luego va a ser la palabra demonio, que es diablo, gracias, en inglés. Devil. Devil, sí. Okay, so one can understand that this is some influence for the authors of the Holiness Code, but we can also see, and this is also for those who listened yesterday and the day before, related to the rise of monotheism. Así que esto podría haber sido una influencia sobre los autores del Código de Santidad, pero también está ligado al surgimiento del monoteísmo. If the goddess became, not the goddess disappears, but if the deity became transcendent and alone, there is no really need anymore for sexuality. Entonces, si la deidad es trascendente y está sola, no hay necesidad de tener sexualidad, de la sexualidad no tiene sentido. And so sexuality for the writers of the Holiness Code, who belongs to the priestly circle, sexuality is just procreation. Entonces, para los escritores del Código de Santidad, que son sacerdotes, la sexualidad es solo para la procreación. Which is more or less the case still in the ethics of the Catholic Church. Que más o menos por ahí va la ética de la Iglesia Católica hoy. So, and this is why in Genesis 1, por esto en Génesis 1, the human beings that are created in the image of God, los seres humanos que son creados a imagen de Dios, have the task of procreation. Tienen la tarea de procrear. And I think Leviticus 18 and 20 have to be understood in a similar context. Y Levítico 18 y 20 tienen que entenderse dentro de un contexto similar. And that's why in Leviticus 18 and 20 you have all this prohibition also of incest. Por eso en estos capítulos tenemos muchas prohibiciones contra el incesto. Because the idea is to allow only sexual relation that can be used for procreation. Porque la idea es prohibir cualquier relación sexual que no sea con el objetivo de procrear. And this is also what you have in the Decalogue, or here, you don't commit adultery. Es lo que tenemos en el Decálogo, no cometas adulterio, no adulterio. Adultery in the ancient Near East is not the same concept that we have today. El adulterio en el antiguo cercano oriente no es lo mismo a lo que pensamos hoy o lo que conocemos hoy. Adultery is if a free man sleeps with a woman from another free man. El adulterio es cuando un hombre libre tiene relaciones con la esposa de otro hombre libre. If he goes and sees a prostitute, that's not adultery at all. Puede tener relaciones con una prostituta y eso no es adulterio. And what is behind? Behind is, of course, the question that the woman is the possession of the man. Detrás de esto, por supuesto, está la idea de que la mujer es posesión del hombre. And that the man is obsessed to be sure that the child to which the woman will give birth is really his child. Y que el hombre está obsesionado con asegurarse de que el hijo que la mujer va a tener, si tiene un hijo con él, realmente le pertenece. Because there were no ADN tests at the time. No había pruebas de ADN. So that's why these very strong prohibitions. Por eso estas prohibiciones tan fuertes. So in this chapter, sexuality has very few to do with love. En estos capítulos la sexualidad tiene muy poco que ver con el amor. It's a way to control procreation. Es una forma de controlar la procreación. And also to establish borders. Y establecer límites. Limits between what belongs to man, his neighbor, limits what is male, what is female, and also what is human and animal. Los límites entre lo que es del hombre y su vecino, entre hombre y mujer, entre seres humanos y animales. And this is why in the verse who addresses
sexual relation with animals, Por eso en el versículo donde habla de relaciones sexuales con animales, this is the only verse in which women are mentioned. es la única vez que se menciona a las mujeres. Because in the hierarchy there's man, woman, and then animals. Porque en la jerarquía tenemos hombres, mujeres y luego animales. So I think Leviticus 18 and 20 are very different in their perspective as what we would today call a same-sex couple. Así que estos dos textos tienen una perspectiva muy diferente a lo que nosotros conocemos hoy como relaciones de personas del mismo sexo. So let us go to the other text, Vamos al otro texto, which is the story of Sodom and Gomorrah, que es la historia de Sodoma y Gomorra, which is also of the origin of the term of sodomia. el origen de la palabra sodomía. This is a text that had a very, very dangerous reception Este texto tuvo una recepción muy peligrosa because it was used, for instance, under Napoleon in the law book in order to punish by death homosexual relations. Napoleón, por ejemplo, usó este texto para castigar con pena de muerte las personas que participaban en relaciones homosexuales. So, I think you all know the story. I don't need to tell the story, but I will just focus on some points. Conocemos la historia, no la voy a contar, pero vamos a ver algunos puntos. So, when Lot is inviting the visitors in his house, Cuando Lot invita a las visitas, the population of Sodom is coming and say, give us the men so that we know who they are, or that we know them. la población de Sodoma viene y dice, denos a estos hombres, a las visitas de Lot, porque tráiganlos para que los podamos conocer. And the Hebrew word is yada, La palabra hebrea es yadá, to know, conocer, which is often used as an euphemism for sexual relations. que frecuentemente se usa como eufemismo para las relaciones sexuales en la Biblia. Already in Genesis 4, Adam knows Eve. En Génesis 4, Adán conoce a Eva. So the question is this the meaning of this verse, or can we also say it does only mean they want to know the stranger that come to the cities? La pregunta es, ¿la palabra tiene connotación sexual o simplemente quieren conocer a estos extranjeros que llegaron a la ciudad? So some commentators are arguing this. Algunos comentaristas argumentan esto. The people of Sodom are concerned because they're strangers that are hosted by somebody who is a stranger foreigner by himself. La población de Sodoma está preocupada porque un extranjero que vive en medio de ellos está recibiendo en su casa a otros extranjeros. So they would only ask, show us the people so that we know who they are. Y están pidiendo que conocer a estas personas para saber quiénes son. So, in a way, it's not totally wrong. No está equivocada la interpretación. But the following of the story shows that this is probably not the meaning. Pero lo que sigue en el relato nos muestra que esta no es necesariamente el significado. Because, as you know, Lot offers his daughters to the people of Sodom. Porque, como sabemos, Lot ofrece sus hijas a los hombres de Sodoma. This offering means, in a way, that Lot is convinced that they have some kind of sexual aggression in mind. Por lo que si Lot ofrece a las hijas, pareciera estar entendiendo que ellos tienen en mente algún tipo de agresión sexual. Lot's initiative, however, does not, or shows that he does not regard that the whole population of Sodom is homosexual. Pero también su iniciativa evidencia que él no considera a toda la población de Sodoma como homosexuales. And also the emphasis that all the men of Sodom are in front of the door of Lot. Y el texto dice que todos los hombres de Sodoma están, jóvenes y viejos, todos están en la puerta de la casa de Lot. Makes it difficult to consider a whole city
just peopled by homosexuals. Es difícil pensar en una ciudad entera poblada por homosexuales. Because the statement of this verse also includes, in a way, Lot's future son-in-laws. Porque este versículo incluiría los futuros yernos de Lot. So it's therefore not the assumed homosexuality that here is in case of the townspeople, but that collective desire to rape, to do violence. Así que no es la pretendida homosexualidad de las personas que es el problema, sino el deseo colectivo de cometer una violación. And this can also be demonstrated by comparing this text to another story in the book of Judges. Y esto se puede comprobar también viendo otro relato en Jueces, en el libro de Jueces. In the book of Judges we have a strange story which is even more violent than Genesis 19. Aquí tenemos un relato extraño que es todavía más violento que Génesis 19. Where a Levite comes to a city, Gibeah, in the mountains of Ephraim. Un levita llega a la ciudad de Gibeá en las montañas de Efraín. And is also hosted, and the host and the Levites are threatened again by the population of the city. Y lo recibe en el hogar un habitante de la ciudad y ambos son amenazados por la población. But in this story, they give the concubine to the population of the city. En este relato entregan a la concubina a la población de la ciudad. And this concubine is raped the whole night until she dies. Y la violan toda la noche hasta que muere. So it is clear in this story that the rape and the murder of this wife are the main topic of the story, and the readiness to use violence and the arrogance of the aggressors. Es claro que en estos relatos el tema es la violencia y la disposición a la violación. Additionally, it's interesting that nobody would use this story to prohibit heterosexuality. Y es interesante que este relato nunca se usa para prohibir la heterosexualidad. On the other hand, Genesis 18 was used to prohibit homosexuality. Pero Génesis 18 se usa para prohibir la homosexualidad. So, both stories probably depend on each other, and Probablemente dependen entre sí estos relatos. And both, in a way, are denunciating sexual violence. Y en ambos casos es una denuncia a la violencia sexual. So both deal with sexual violence. Damnation does not equal a rejection of sexuality as such. Se refieren a la violencia sexual, no condenan la sexualidad como tal. So what is criticized here is a complete violation of the law of hospitality, which is one of the pillars of traditional society. Es decir, están criticando la violación absoluta de la ley de la hospitalidad, que es uno de los pilares de las sociedades tradicionales. And additionally, the penetration of a man by man is seen in a military context as an act of humiliation. La penetración, además, la penetración de un hombre por otro en contextos militares era visto como un acto de humillación. You have here a picture of a Greek soldier who is about to rape a Persian soldier. Aquí tenemos una imagen de un soldado griego que está a punto de violar a un soldado persa. And this is apparently something that still happens according to sociologists in context of war. Their prisoners are raped. Y esto es algo que sigue sucediendo hoy, según sociólogos, en contextos de guerra. Los prisioneros, las prisioneras son violadas. Because the idea is to humiliate them in order to transform them into women. Humillarlos, la idea aquí es humillarlos hasta convertirlos en mujeres. You have also the same idea in Egypt. In Egypt you have it also in a mythological context. En Egipto tenemos una idea similar en un contexto mitológico. And this is a story about Horus and Set. En la historia de Horus y Set. Who are two gods and two brothers. Son dos dioses, hermanos. And a story tells how, I cannot go into the details now, but a story tells also how Set is violating, raping his brother in order to get power.
Y la historia cuenta, no voy a entrar en los detalles, cómo se viola a su hermano para adquirir poder. So, that also explains in a way why the inhabitants of Sodom don't want the daughters of Lot. Eso explica también por qué los habitantes de Sodoma no quieren los visitantes. They want to rape men in order to show that they're stronger and they want to humiliate them. ¿Y por qué los quieren violar? Quieren mostrar que son más fuertes y quieren humillarlos. So the idea of Genesis 19 is really to show that what is condemned here is a perversion of sexuality, is sexual violence, is rape. Así que en Génesis 19 lo que se está condenando, ¿verdad?, es la violencia social, la violencia sexual, la violación. And also the violation of hospitality. Y la violación de la hospitalidad. And this is a break with the elementary rule in society. Que es romper con una de las reglas fundamentales de la sociedad. Of which hospitality and bodily integrity are part. La hospitalidad y la integridad física son poder. And this is almost a transgression that has cosmic dimension, and that is why the whole city is destroyed. Y esta transgresión tiene dimensiones cósmicas y por eso la ciudad es destruida. So, if you look how Sodom and Gomorrah, or Sodom, because the story is mostly about Sodom, are quoted in the prophets, for instance. Si vemos cómo se habla de Sodoma en los profetas, it's not all about same-sex relations. No tiene que ver con las relaciones homosexuales. If you take the text from Ezekiel 16, si vemos el texto en Ezequiel 16, it does not evoke any act of sexual nature, but pride, mercilessness, hostility towards foreigners. No habla de acciones sexuales, sino orgullo, voracidad, indolencia, odio hacia los extranjeros. And still in the Gospel of Luke, y en el Evangelio de Lucas también, Lucas 10, 10 al 12, en la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid vosotros, hasta el polvo de vuestra ciudad, decid vosotros, hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies. What you have here, it's in the context where Jesus' disciples may not be offered hospitality, and Jesus said, this city will be punished even more than Sodom and Gomorrah. Este es en el contexto donde los discípulos de Jesús no son ofrecidos la hospitalidad y declara que van a ser castigados más que Sodoma. So we have to ask ourselves, where does this idea that Genesis 19 is condemning same-sex relations or homosexuality is coming from? Así que nos preguntamos de dónde viene la idea de que Génesis 19 está condenando las relaciones del mismo sexo. And I think one explanation can be the contact with the Greek culture. Una explicación podría ser el contacto con la cultura griega. When Palestine came under Greek rule, cuando Palestina pasa a estar bajo dominio griego, Jews were confronted with Greek customs such as pederasty and nakedness during sportive competitions. Los judíos se veían confrontados con prácticas griegas, costumbres griegas como la pederastia y la desnudez durante las competencias deportivas. So one may imagine that during this time Sodom was transformed in a way into a symbol for Greek customs or Greek civilization. Podríamos imaginarnos que Sodoma se convirtió de alguna manera en un símbolo de las costumbres griegas o la civilización griega. Which some parts of Judaism fought against. Que algunos sectores del judaísmo lucharon en contra de esta cultura. And you have stories in the book of Jubilees and in the testaments of the patriarchs that condemn now homosexual relations,
in quoting Genesis 19. Y encontramos entonces en libros como Jubileos, el Testamento de Neftalí, Testamento de Leví, textos que condenan las relaciones homosexuales, citando o interpretando Génesis 19. And this is the way that, or this is the starting point in the understanding of Judaism and Christianity to condemn same-sex relations. Y de aquí surge la comprensión que se tiene en el judaísmo y en los cristianismos de las relaciones homosexuales. Of course, we cannot imagine that in antiquity there were no same-sex relations in Jewish context or in any other ancient Near Eastern context. Por supuesto, no podemos imaginarnos que no habían relaciones entre personas del mismo sexo en los contextos griegos, judíos o antiguos. So I don't have the time to show you all the evidence. I just want to show you two pictures. No tengo tiempo para enseñarles toda la evidencia, pero quiero mostrarles dos fotos. This is a tomb from Egypt from the end of the 3rd millennium. Esta es una tumba en Egipto. And this is very, very intriguing, and the Egyptologists don't like this so much. Esto es muy intrigante y a los egiptólogos no les gusta mucho. Because you have here two high officials that are buried together. Tenemos dos altos oficiales que están enterrados juntos. And if you look how they are presented in this tomb, y podemos ver cómo están mostrados en la tumba, cómo están presentados. they're really presented as a loving couple. Aquí los vemos como una pareja de amantes. Both were married, Ambos estaban casados, because in antiquity, as a man, you cannot live otherwise than married. porque en la antigüedad un hombre no podía vivir de otra manera que no fuese dentro del matrimonio. But this tomb shows us that there was at least some acceptance also of this loving relation between two men. Pero en esta tumba vemos que había algún tipo de aceptación de esta relación amorosa entre los dos hombres. And this brings us to the story of Jonathan and David and Gilgamesh and Enkidu. Esto nos lleva a la historia, el relato de Jonatán y David y también Gilgamesh y Enkidu. Because strangely enough, in the discussion of homosexuality in these evangelical or Catholic groups, these stories are never mentioned. Porque extrañamente estos relatos casi nunca se mencionan en las discusiones sobre la homosexualidad en grupos católicos o evangélicos. So again, I don't have the time to tell the whole story of Gilgamesh and Enkidu. No tengo tiempo para contarles toda la historia de Gilgamesh y Enkidu. But it's a story of two friends that are more than friends. Es la historia de dos amigos que son más que amigos. They have very strong feelings to each other. Tienen sentimientos muy fuertes el uno hacia el otro. We will see it in a while. Vamos a ver más ahorita. And they can be compared in a way to the relation between David and Jonathan or Jonathan and David. Pueden compararse en cierto sentido a la relación entre David y Jonatán o Jonatán y David. Of course, you can say that these texts come from very different backgrounds. Podríamos decir, bueno, estos textos vienen de trasfondos muy distintos. Gilgamesh is an old story from the 3rd millennium, Gilgamesh es una historia muy antigua del tercer milenio but which was transmitted until the Greek period. que fue transmitida incluso hasta el periodo griego. The story of David and Jonathan was probably written down in the 8th or 7th century. La historia de David y Jonatán quizá fue escrita en el siglo 8, siglo 7, antes de la era cristiana. And of course, Gilgamesh is in a whole polytheistic world. Gilgamesh está ubicado en un mundo politeísta. And David and Jonathan are part of the Hebrew Bible, which claims to be, as we have seen, a monotheistic book. Y David y Jonatán están en la Biblia Hebrea, que pretende ser un libro monoteísta. But I think, nevertheless, a comparison can be justified. Pero creo que se justifica una comparación. First, both literary works
are part of the same Semitic mentality of the ancient Near East. Ambas obras literarias son parte de la misma mentalidad semítica del antiguo cercano oriente. And as you may know, in the 8th, 7th and 6th century, Judah and Israel were very much influenced by the Assyrians and then by the Babylonians. Y como sabemos, durante los siglos 8, 7, 6, antes de la era cristiana, Judá e Israel tuvieron mucha influencia asiria y babilonia. It's therefore likely, and I'm even convinced, that the authors of the Bible knew the story of Gilgamesh and Enkidu. Es probable, y yo estoy convencido, de que los autores de la historia de David y Jonatán conocían el relato de Gilgamesh. Here you have a card, what is called the Fertile Crescent. Aquí tenemos un mapa que está el creciente fértil. So all the regions that are in, what is it, orange, yellow? Sí, lo que está en amarillo, anaranjado, no sé. They are related to each other by commercial contacts, by also empires that are controlling the same area. Están vinculados por contactos comerciales y por los imperios que regían en esa región. And fragments of the Gilgamesh epic have been found in all parts of this Fertile Crescent, with the exception of Egypt. Y fragmentos de la epopeya de Gilgamesh han sido hallados en todas las partes de este creciente fértil, con la excepción de Egipto. So I think that, and Gilgamesh, you know, Gilgamesh was like Homer for the Greeks. Gilgamesh es como es Homero, ¿verdad?, en la cultura griega. So the intellectuals who learned to read and to scribe were trained with the Gilgamesh epic. Los intelectuales que aprendían a leer y a escribir aprendían con la epopeya de Gilgamesh. So it's quite logical that there must be some knowledge in of the biblical authors of the Gilgamesh story. Así que es bastante lógico que pensar que conocían esta epopeya. And as we will see, both texts are concerned with a deep friendship and share several ideas and expressions. Y como vamos a ver, ambos textos tienen que ver con una amistad profunda y comparten varios elementos. So the first similarity is the similar social status of the emerging friendship. La primera similitud es el estatus social de estas dos amistades. In both stories we have friends that are military heroes. En ambos relatos tenemos amigos que son héroes militares Warriors that are attracted to each other. y que sienten atracción el uno por el otro. In the story of David and Jonathan, David is introduced to Jonathan, who distinguished himself in the battle against the Philistines and against Goliath. En el relato de David y Jonatán, David es presentado a Jonatán como quien se ha distinguido en la batalla contra los filisteos. That means that in both stories, in both literary works, a skilled warrior of non-noble birth, David, and Enkidu, meets a king or a crown prince. Entonces, en ambos relatos, un hábil guerrero de humildes orígenes conoce a un rey o un príncipe. Both pairs live at the royal court, allowing great intimacy. Ambos viven en la corte real, lo que permite intimidad. In both works, we have a certain asymmetry in regard to the social standing. En ambos relatos hay asimetría en cuanto al estatus social. One of the two partners owes his social rise in favor of a friend who spontaneously elevates him to a superior status. Un miembro de la pareja debe su ascenso social al favor de su compañero, quien espontáneamente lo eleva a su mismo estatus. And there is a difference because in the Gilgamesh story, Gilgamesh always remains the main figure. Hay una diferencia en el relato de Gilgamesh. Gilgamesh siempre es la figura principal. Whereas in the story of Jonathan and David, it's David that will rise through this friendship. Pero en el relato de David y Jonatán, David es el que va a ascender mediante esta amistad. In both stories, the subordinate, or I don't know how to qualify it, the lesser person plays
a less enviable role. He's a kind of a proxy whose death enables the survivor to fulfill his destiny. En ambos relatos, el compañero subordinado tiene un papel poco envidiable, dado que su muerte hace posible al otro, ¿verdad?, ascender, alcanzar su destino. So Enkidu's death will initiate Gilgamesh's quest for eternal life. La muerte de Enkidu va a dar inicio a la búsqueda de la vida, la inmortalidad por parte de Gilgamesh. And the death of Jonathan will allow David to become king over Israel. Y la muerte de Jonatán permite que David llegue a ser rey de Israel. Both stories begin with the arrival of a man at the court, David and Enkidu, Ambos relatos empiezan con la llegada de un hombre a la corte, who will win the trust of the king or the future king. quien va a ganarse la confianza del rey o del que será rey. Then, however, the stories will differ because Jonathan will step back for David, Aquí las historias empiezan a distinguirse porque Jonatán se hace a un lado en favor de David. whereas Gilgamesh will be the king until the end. Y en cambio Gilgamesh va a ser el rey hasta el final. But the structure of the of the love in both narratives is based on the same structure and principle, the relationship between a king or a crown prince and his beloved friend. La estructura de ambos relatos se basa en el mismo motivo, la relación entre un rey o un príncipe y su amigo profundamente amado. Of course, the same topic is also found in Greek culture with Achilles and Patroclus. Tenemos la misma relación, la misma historia en la cultura griega, en Aquiles y Patroclus. Or the erotic friendships of Emperor Hadrian or of Alexander the Great. También en la amistad erótica entre Adriano el emperador y Alejandro Magno. And this is always in a very specific societal role. Esto es siempre en dentro de un rol social específico Which is related to aristocracy and warriors. que tiene que ver con la aristocracia y con guerreros. If we go back now to Gilgamesh and David and Jonathan, Volviendo a Gilgamesh, David y Jonatán, we can see that they are both characterized by certain exclusivity that characterize the relationship among these friends. Podemos ver una exclusividad en la relación, la amistad entre estos dos. Of course, Jonathan and David are married. Ambos, Jonatán y David, están casados. Gilgamesh, however, rejects the advances of the goddess Ishtar. Gilgamesh, en cambio, rechaza el interés de la diosa Ishtar. Because Ishtar wants to marry him. He's so beautiful, and Ishtar likes all beautiful men. Ishtar quiere casarse con él porque él es bello y a ella le gustan los hombres bellos. But Gilgamesh is rejecting Ishtar because for him, his friendship or his relation with Enkidu is more important. Gilgamesh rechaza a Ishtar porque su amistad con Enkidu es más importante. And in both stories, the reason for this deep bond, for this friendship, is never given. It's just told. En ambos relatos no nos cuenta, no nos dice por qué existe este vínculo en la pareja. Nada más se cuenta que existe. So can we make gay couples out of Gilgamesh and Enkidu and David and Jonathan? Así que podemos decir que aquí tenemos parejas homosexuales en Enkidu y Gilgamesh, David y Jonatán. I think it's a little bit difficult and anachronistic probably. Es un poco difícil y anacrónico probablemente. However, we can observe in both stories many erotic scenes Pero podemos ver en ambos relatos muchas escenas eróticas and bodily contacts between the friends. y contacto físico entre los amigos. The protagonists kiss and embraces each other. Ellos se besan, se abrazan. Gilgamesh and Enkidu, when they go to battle, they sleep in the same bed. Cuando van a la guerra, Gilgamesh y Enkidu duermen en la misma cama.
David bends down his head before Jonathan, and Jonathan removes his clothes in front of David. David agacha la cabeza frente a Jonatán, Jonatán lo desviste. And in both cases, you have the impression that the physical expressions appear even more intense than the spoken words. Y en ambos casos pareciera ser que las expresiones físicas son más intensas que las mismas palabras. And there's a similar vocabulary, if we go now to the words, that describe the relation between both. Y hay vocabulario similar que describe el vínculo entre ambos. So the expression to love the other as himself is repeatedly used to describe the love of Jonathan and David and of Gilgamesh and Enkidu. La frase amar al otro como a sí mismo la encontramos repetidamente para describir el amor de Jonatán y David y también de Enkidu y Gilgamesh. And both narratives contain passages that paint the relationship between the friends in female expressions. Ambos relatos tienen pasajes que cuentan de la relación entre estos amigos en términos bastante femeninos. Gilgamesh clothes Enkidu's body when he's dyed with a veil like a bride. Gilgamesh envuelve a Enkidu con un manto como una novia. Or he dreams of him before he comes to the court as being his wife. Sueña con él antes de que Enkidu llegue a la corte como siendo su esposa, es decir, soñando que él va a ser su esposa. And these dreams are clearly presenting Enkidu as the equivalent of a wife for Gilgamesh. Y los sueños claramente presentan a Enkidu como el equivalente de la esposa de Gilgamesh. Because his mother, who is also a goddess, will explain the dreams to Gilgamesh. Porque la mamá de Gilgamesh, quien es una diosa, le va a explicar los sueños. She will say, you will love him like a bride or like a woman. Le dice, lo amarás como una novia o como una mujer. And as we have seen already, the rejection of Ishtar can also be understood as him being only attracted to Enkidu. Y como ya mencionamos, su rechazo de Ishtar puede explicarse como su atracción, por motivo de su atracción por Enkidu. In 1 Samuel, this homoerotic dimension is maybe less concrete. En 1 Samuel, la dimensión homoerótica es menos concreta. And some expressions to describe David's and Jonathan's friendship can be understood in different ways. Y algunas de las expresiones que describen la relación entre David y Jonatán pueden explicarse de diferentes maneras. So, for instance, some commentators would argue that the idea of a covenant or of love would only be understandable in a political context. Algunos comentaristas dirían que la idea, este amor o el pacto que se usa para hablar de la relación podría entenderse únicamente en un sentido político. It's true that these expressions also occur in Assyrian vassal treaties. Y es cierto que estas expresiones las encontramos en los tratados de vasallaje asirios. However, there are other expressions that do not occur in Assyrian vassal treaties. Pero también encontramos otras expresiones que no están presentes en los tratados de vasallaje. For instance, the verb to desire, chafes, in 19:1 is clearly sexually connoted. Por ejemplo, el uso de la palabra jafes, desear, en 1 Samuel 19:1 es claramente una palabra sexual. That means in all the other cases it's the attraction of a man to a woman. En todos los otros usos de la palabra, en el Antiguo Testamento describe la atracción de un hombre por una mujer. And also the encounter of the friends in the field is a topic that is very popular in the Song of Songs. El encuentro de los amigos en el campo es muy popular en el Cantar de los Cantares. And there are other texts that can be explained in a very erotic context. Y hay otros elementos que se pueden explicar en un sentido bastante erótico. I just give you one example, and that shows how different the reading can be from your own perspective.
Y les doy un ejemplo que muestra qué diferente la lectura puede ser dependiendo de la perspectiva. So in 1 Samuel 20:41, it is said that they kissed so closely. En 1 Samuel 20:41 dice que se besaron tan intensamente Until David becomes big or great. hasta que David se volvió grande. So commentators usually say, yeah, it's just to say that then David will become a king, will become the king. Y algunos comentaristas dicen, bueno, eso significa que David va a ser rey. But if you read like queer commentaries of the same story, Pero si leemos comentarios queer del mismo relato, they will ask, why is this not an allusion to an erection? van a preguntar, ¿no es esto una alusión a una erección? So it shows you that the way you read it is also the way you will interpret it. La lectura, la interpretación, vemos las diferencias. But the very much attraction of David to Jonathan and Jonathan to David cannot be denied. Pero la atracción entre David y Jonatán y David no se puede negar. You can also see it in the two lamentations of David and Gilgamesh after the death of their beloved friends. Lo podemos ver en las lamentaciones, las elegías de David y de Gilgamesh ante la muerte de sus amigos. I think we don't need to read it, it's just you can have a look and see that there are similar ideas. No lo vamos a leer todo, pero pueden ver que hay ideas similares. And what is interesting here is again that David is saying that your love was for me more important, more strong than the love of the woman. Y muy interesante aquí David dice, tu amor es más delicioso para mí que el amor de las mujeres. And interestingly, in some Bibles they would translate, your friendship is more important than the love of the woman. Algunas Biblias lo traducen, su amistad es más importante para mí. But in Hebrew it's the same verse, it's ahava. Pero en hebreo es la misma palabra, amor, en ambos casos. So in both texts you have a kind of a despair that is expressed of a loss of a partner who is everything for the survival. Entonces en ambos textos tenemos una expresión de desesperación por la muerte de un compañero. So David mourns Jonathan and qualifies his love, as you have seen, as being more important than the love of the woman. David se lamenta por la muerte de Jonatán y califica su amor como más que el amor de un hombre por una mujer. So if love of woman is a sexually or at least erotically connected expression, we would have here an allusion to the homoerotic character of their friendship, of their relation. Si el amor de mujer es una expresión sexual o erótica, tendríamos aquí una alusión a este tipo de relación homoerótica entre David y Jonatán. So I think because of these numerous parallels, we should conclude that there is an influence of the Gilgamesh epic to the story of David and Jonathan. Dados estos numerosos paralelos, creo que podemos concluir que hay una influencia de Gilgamesh en el relato de Jonatán y David. As I have already said, there is some clear influence in the Assyrian Babylonian period of this culture to Palestine. Y como ya mencionamos, hay clara influencia de la cultura siria en Palestina. And the story of Gilgamesh was circulated all around. Y la historia de Gilgamesh circulaba ampliamente. So we may ask why the author of the story of David and Jonathan was using the story of Gilgamesh and Enkidu in order to describe the relation between David and Jonathan. Así que tenemos que preguntarnos por qué el autor del relato de David y Jonatán usa la historia o la epopeya de Gilgamesh para describir la amistad entre David y Jonatán. One answer could be that David, or that he wanted to present David as important as the Mesopotamian hero par excellence, who's Gilgamesh.
Un motivo podría ser la intención de mostrar, de presentar a David como tan importante como el héroe mesopotámico Gilgamesh. But perhaps he wanted also integrate something that Susan Ackerman is calling liminality. Quizá quiere integrar algo que la autora Susan Ackerman llama liminalidad. Susan Ackerman has written a very, very important book about these stories of David and Jonathan and the Gilgamesh epic. Ella ha escrito un libro muy importante sobre los relatos de David y Jonatán y la epopeya de Gilgamesh. It's called When Heroes Love. Y se llama Cuando los héroes aman. And she shows that, of course, in society there is a norm. Y ella muestra, en la sociedad hay una norma. But the society also sometimes provides spaces where this norm can be transgressed. Pero la sociedad también ofrece espacios donde esta norma puede ser transgredida. And in order to do that, there must be some ambiguity. Y para que eso pueda suceder, tiene que haber ambigüedad. And I think we should at least acknowledge this ambiguity when we read the stories of David and Jonathan. Y creo que por lo menos debemos reconocer que existe esta ambigüedad cuando leemos la historia de David y Jonatán. And I think the erotic dimensions of the story of David and Jonathan become stronger when we compare it to the story of Gilgamesh and Enkidu. Y las dimensiones eróticas del relato de David y Jonatán se fortalecen cuando lo comparamos con la epopeya de Gilgamesh, la relación de Gilgamesh y Enkidu. As has observed also Susan Ackerman, both stories never describes the sexual relationship between the two friends directly. Y también, como dice Susan Ackerman, los relatos no describen la relación sexual entre estos amigos directamente. So this poses a question how important this sexual relation is. Esto levanta la pregunta, ¿qué tan importante es la relación sexual? And again, I would say this depends very much on the sensitivity of the commentator or of the reader. Esto depende mucho de la sensibilidad del comentarista, la comentarista o lector y lectora. So if you look on commentaries, Christian and Jewish commentaries on David and Jonathan, Si vemos comentarios judíos, cristianos sobre David y Jonatán, it always starts with the affirmation, this friendship has nothing to do with homosexuality. siempre empiezan afirmando que esta amistad no tiene nada que ver con la homosexualidad. As if this would be like a threat to David. Como si eso fuese una amenaza a la figura de David. And they say, of course, David and Jonathan were married. Y dicen, por supuesto, ambos estaban casados. But does this include what Susan Ackerman is calling liminality? Pero esto incluye lo que Susan Ackerman llama liminalidad. Painters and novelists, however, are far much more sensitive to this erotic character when it comes to depict the relationship between David and Jonathan. Pintores y novelistas son mucho más sensibles al representar el carácter erótico de la relación entre David y Jonatán. In his book King David, Alan Massier let the old David remember his sexual relations with Jonathan in a very explicit way. En su libro El Rey David, Alan Massier permite que David recuerde sus relaciones sexuales con Jonatán de una manera muy explícita. So it remains to be seen whether one wants to interpret the story in the manner proposed by the novelist. Así que habría que ver si queremos interpretar la historia según la propuesta de los novelistas. But I think that the comparison with the epic of Gilgamesh has shown that ancient Near Eastern cultures generally allows for, or on a literary level even suggests, an intimate and erotic relation between two men. Pero en general podríamos decir que el contexto del antiguo cercano oriente permite pensar en una relación íntima entre dos hombres. So let's come to some conclusions. Entonces, lleguemos a unas conclusiones. No text of the Hebrew Bible, and I think also no text of the New Testament, speaks about homosexuality per se. No, ningún texto de la Biblia hebrea y tampoco del Nuevo Testamento
habla de la homosexualidad como tal, as a social phenomenon to describe loving and sexual same-sex relations. como un fenómeno social que describe relaciones amorosas de personas del mismo sexo. And as a result, we should really question the use of this text of Leviticus and Genesis 19 in church debates about same-sex relations. Así que debemos cuestionar el uso de estos textos de Levítico y Génesis en los debates eclesiales sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. So texts like Leviticus 18 and 20 reflect the understanding of gender in the ancient Near East. Estos capítulos de Levítico reflejan la comprensión de género del antiguo cercano oriente. And reflect a society which is very different from others. Refleja una sociedad que es muy distinta a otras. A society that allows bigamy, that allows slavery, that allows death penalty, that has no idea of equality between man and woman. Es una sociedad que permite la bigamia, que permite la esclavitud, que tiene la pena de muerte, que no tiene noción de la igualdad entre hombres y mujeres. So if one wants to use Leviticus 18, one has also to introduce slavery, bigamy, and inequality between man and woman. Así que si vamos a usar estos textos, tenemos que introducir la esclavitud, la bigamia y la inequidad entre hombres y mujeres. And Genesis 19, as we have seen, like Judges 19, denounce sexual violence and offer no theory about homosexuality. Y Génesis 19, jueces 19, denuncian la violencia sexual y no ofrecen una teoría sobre la homosexualidad. So in the story of David and Jonathan, we find an erotically tainted loving relationship between men. En la historia de David y Jonatán encontramos una relación amorosa con tintes eróticos entre hombres. Of course, this story, as we have seen, has to be related also to a certain context and compared to the Epic of Gilgamesh. Y este relato hay que ubicarlo en un contexto particular y relacionarlo con la epopeya de Gilgamesh. And again, we need to avoid anachronistic interpretations. Y debemos evitar interpretaciones anacrónicas. However, if we want to explore biblical concepts of eros and sexuality, the story of David and Jonathan should not be ignored. Sin embargo, si queremos explorar los conceptos del eros bíblico y de la sexualidad, la narración de David y Jonatán no debe ser ignorada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al profesor Tomás. Ahora vamos al momento de preguntas, comentarios. Vamos a hacer rondas de 2 preguntas. Entonces, levantando la mano para que el profesor pueda anotar la pregunta y posteriormente, desde las 2 preguntas, pueda comentar, responder, aunar un poco más a esto. No sé si alguien quiere comenzar. Good night. My question is, hello? Yeah. Okay, when did the critics of Bible or the commentaries started to associate the word fornication with what you said about sodomy? Yeah. When did it happen and why? La pregunta es cuándo los comentaristas empiezan a asociar fornicación con sodomía. Dentro de la ética hebrea y dentro del culto hebreo no se menciona nunca la homosexualidad como un impedimento para el culto. Esa es la primera pregunta. Y si hay textos en siríaco o en otras lenguas de creciente fértil que mencionan el tema de la homosexualidad como
como una situación importante. Is that particular participation in cult, in worship, in the and the other is, are there texts in other ancient contexts that talk about a significant Okay, so for the first question, I'm not sure who is the first, but you find in Church Fathers already this idea, the reading of Genesis 19, where is used in a way mixed sodomy and fornication. No sé dónde empezó, quién vino primero, pero ya en los padres de la iglesia, en comentarios a Génesis 19, encontramos ambos conceptos de la fornicación y la sodomía. If I'm not mistaken, Eusebius of Caesarea, when he's commenting on this text, is doing this. Creo que Eusebio de Cesarea comenta eso, hace esto en sus comentarios. Yeah? Do we know why? I think sodomy comes from the story of Sodom and Gomorrah. Why they are mixing it, this I have no idea. Maybe some specialists of the Church Fathers have ideas. I don't know. ¿Por qué lo mezclan? No sabemos. Tal vez algún especialista en los padres de la iglesia. But it's interesting that the term of sodomy was really then used as a juridical term. I mentioned already in the law code of Napoleon, it's really called sodomy. So, Y es interesante que el término de sodomía se usa como un concepto jurídico en el código, por ejemplo, de napoleónico que les mencioné. So the question whether homosexuality excludes from the cult, the problem is, to answer this first question, is that, as I said, the concept of homosexuality does not really apply to same-sex relationship in the ancient Near East. Es decir, la pregunta sobre si la homosexualidad es un impedimento para participación en el culto, el problema es que ya hemos visto que la homosexualidad no es algo que aplica a las relaciones del mismo sexo en el antiguo cercano oriente. Of course, every man, as I mentioned, needs to be married because he has to produce offspring, he has to continue the line. Todos los hombres deben casarse porque tienen que tener descendientes, tienen que continuar el linaje. So the idea of a same-sex exclusive partnership is not really understandable for the people of the ancient Near East. Entonces no se entendería una relación del mismo sexo exclusiva en el contexto del antiguo cercano oriente. What we have, there are many, not many, but there are a couple of texts about what we would call homosexuality in Assyrian, Hittite, and other documents. Podemos encontrar lo que nosotros llamamos homosexualidad en documentos asirios, hititas y otros contextos. But it's mostly about the penetration and the problem that one man becomes female in a way. Pero el problema principal es el hecho de que uno de los hombres, al ser penetrado, está en la posición de la mujer. There is, for instance, an Assyrian list of dream interpretation. Hay una lista asiria de interpretación de sueños. So in this you have, if you are penetrated, or if you dream you are penetrated by a slave, you will have a very, very bad destiny. Por ejemplo, si usted sueña que ha sido penetrado por un esclavo, va a tener un destino terrible. But if you dream that you will penetrate another free man, pero si sueña que usted penetra a otro hombre libre, then you will become an important person. Vas a ser una persona importante. Because you have humiliated somebody who's your pair. Porque has humillado a una persona que es tu par. But it shows also, it's interesting because it shows when people dream about this that they can have like homoerotic dreams. No? También es interesante porque vemos los sueños homoeróticos, ¿verdad? Ahí reflejados. Tenemos preguntas también vía Facebook Live. Pregunta Efraín Gómez. Entonces, ¿se puede decir que el relato de David y Jonatán es un relato de relaciones íntimas cuando dice que vayamos al campo? Si hay alguna pregunta más. Sí.
noches. Por ahí me nace la duda a mí también por la historia que el debate de la homosexualidad ha tenido en las iglesias evangélicas y católicas, pensando también en Romanos 1. Me interesaría por ahí tal vez comprender o escuchar su opinión, si esta lectura, esta interpretación de estos pasajes también tienen que ser utilizados como base para entender lo que Pablo habla en Romanos 1, o si más bien también tiene un contexto que tiene que ser valorado de una forma distinta. Romans 1 is a lot of debate. So do you think that what we have seen today helps us in some way to understand Romans, or is there another context we should be looking at? So for the first question, La primera pregunta. Ephraim, I think, we don't know what happened when they go to the... No sabemos qué pasó cuando fueron al campo. And this is part of the way how open the story describes the relation. Y eso es parte de la forma abierta en la cual el relato describe la relación. We cannot affirm it, but we cannot exclude it. We can No be podemos positive or negative. afirmar que sucedió, pero tampoco podemos excluirlo. Es ambiguo. And for the question of the New Testament and Romans, we have a little bit the same situation. We have very few texts. I think there's another text somewhere in the Pauline letters, I think. The context is, again, it's what some translation would say, what translate with homosexual is again, it's this idea of a man who becomes a woman, in effect. So it's a little bit related to the topic I mentioned before. Tenemos aquí la misma situación, que en el Nuevo Testamento hay muy pocos textos que mencionan algo que podríamos asociar a la homosexualidad, y tenemos aquí el mismo problema, el tema de la penetración, ¿verdad?, de otro hombre y lo que eso significa a nivel de la postura en la que se ubica la parte pasiva. Yeah, and when I was still a student of New Testament, which is a long time ago, people told us also that Paul is taken up like catalogs from the store, from a philosophic school that gives list of behavior that should be excluded. Y también, bueno, cuando estudié el Nuevo Testamento, que fue hace muchos años, nos comentaban que Pablo había tomado listas de los filósofos, ¿verdad?, de las prácticas que debían ser excluidas. Again, it's not focused just on what some commentators would then call homosexuality. You should also not be drunken, for instance. It's part of the same list. Por lo tanto, no debemos enfocarnos solo en lo que algunos comentaristas llaman homosexualidad, sino que hay una serie de otras prácticas, por ejemplo, no emborracharse. Pero también en esta parte sí hace cierta mención sobre la mujer. En ese tanto, el rol de género también abarcaría, o habría tal vez otra interpretación. That's very true. I think it's also an indication that the status of women have changed in this context. That's very true. But the idea is, again, that women should not, what Paul is criticizing is that men are behaving like women and women are behaving like men. It's again this question of genders and roles, I think. And this is like a little bit perspective that we can compare to the Hebrew Bible also. Es muy cierto. Aquí tal vez refleja el estatus más elevado, digamos, de las mujeres en este contexto, pero tenemos el mismo principio: las mujeres no deben actuar como hombres y los hombres no deben actuar como mujeres. Entonces es un tema de roles de género. I'm a little bit too tired now to remember the Greek word, but I remember that commentator was saying that the Greek word is something new that Paul introduces, and this is a kind of a translation even from Leviticus 18, so sleeping the way of a woman or something like that. Estoy un poco cansado para acordarme del griego, pero si bien me acuerdo, Pablo introduce un término griego nuevo, digamos, que es una traducción de un término que está en Levítico. Which may come from the Greek version of Leviticus. De la versión griega de Levítico. Tenemos una más vía Facebook Live. Dice,
De nuevo, Gómez Efraín, el Nuevo Testamento menciona a los eunucos como personajes homosexuales que nacen y que se hacen. The New Testament talks about eunuchs as homosexuals. No. Are they born that way or are they made that way? Hello, good night. I would like to ask to speak more about the word abomination and it means in Proverbios. Proverbios in English. Okay. La pregunta es que si puede comentar un poco más la palabra abominación y el uso en Proverbios. ¿Quiere tomar más? Just two. Next one. Okay. One more. Buenas noches, gracias por el aporte del doctor Römer. Mi pregunta va haciendo alusión a algunos comentaristas que dicen que la relación de poder que existe entre la xenocoites y el malakos, términos que creo que utiliza el griego, es lo que se critica es la asimetría y la instrumentalización que hay de la persona suave, de la persona que está sometida. Por eso me llama la atención el hecho de que Jesús no se niega, o algunos dicen por eso el amor que el centurión siente por su siervo, ¿verdad? El interés, la atención que tiene por el siervo es loable. Me gustaría escuchar un comentario de su parte de ese texto del centurión y el siervo. He's saying that apparently, well, that he understands that in Romans the problem is, not to humiliate the other partner by treating them as equals. And so, how does that play into the way Jesus treats the centurion? Oh, you're giving me a hard time tonight. Okay, maybe let's start maybe with Paul. Empecemos con Pablo. Paul, in a way, has a very complicated relation to sexuality. Pablo tiene una relación complicada con la sexualidad. Because he's convinced that the end of the world will come, so there should be no sex anymore. Pablo está convencido de que ya viene el fin del mundo, entonces para nada, no más sexo, no es necesario, ya viene el fin. You know maybe the expression "no sex, we are British." Tal vez conocen la expresión "no sexo, somos británicos". And you can say Paul says "no sex, we are Christians." Pablo decía nada de sexo, somos cristianos. Paul, in fact, I think for him, and Paul was not married, as far as we know. For Paul, sexuality in general is something that is not necessary anymore. Sí, para Pablo en general, y parece que no estaba casado, la sexualidad no era necesaria. And you see then that he was in a way mistaken because of the end of the world did not come, the Messiah is still waiting for him. Y vemos que, bueno, el fin del mundo no vino y están todavía esperando. And then you see what is called the Deuteropolinic books that they try to define what is a good sexuality and what is not a good sexuality, the duties of the husband and so on and so on. Y luego tenemos los libros deuteropolinos que están tratando de definir qué es una sexualidad positiva o correcta, las responsabilidades del esposo, etc. And so for Romans 1, I think Paul is really describing what he is considering like a disorder in the world that will show that this world will come to an end very soon. Entonces en Romanos 1 me parece que Pablo está describiendo un desorden que muestra que el fin del mundo viene pronto. The story of Jesus and the centurion and his servant or slave La historia de Jesús y el centurión y su siervo is something different, I would say. es algo diferente, yo diría. It has been used sometimes in a context of queer reading of New Testament passages. Ha sido usado ocasionalmente en lecturas queer del Nuevo Testamento In order to suggest that there was also kind of an erotic relation between these two men. sugiriendo que quizá hubo una relación erótica entre estos dos hombres.
The text is very sober, so we don't have really much information about it. El texto no nos dice mucho, no tenemos información. But in fact, it's true, if you will look for condemnation of same-sex relations in the mouth of Jesus, you cannot really find. Pero si es cierto, si buscamos condenas de relaciones homosexuales en boca de Jesús, no encontramos. Abomination, toeva. It can have several meanings, toeva. In Deuteronomy, it's something that is against the divine will. It's an abomination because it does not fit to what God is saying. That's why you have it mostly in the legal texts. En Deuteronomio es algo, toeva, abominación, es algo que va en contra de la voluntad divina. Entonces, por eso lo encontramos en textos legales. But it can also have cultural connotations. For instance, in the Joseph story, también tiene connotaciones culturales. Por ejemplo, en el relato de José. In the Joseph story, they say that the Egyptians don't eat with the Hebrews on the same table. Dice que los egipcios no comen con los hebreos en la misma mesa. Because for them this is an abomination. Porque para ellos es una abominación. So it has also like a cultural significance in some texts. So something which does not fit to our norms, to our ideas, and I think this is the first meaning. Algo que no tiene un sentido cultural, algo que no está de acuerdo con nuestras normas, con nuestras. And this meaning was taken up and a little bit modified by the authors of the Deuteronomic law. Y este significado fue asumido y modificado por los autores de la ley de Deuteronomio. So the question of eunuchs and homosexuality, I have to confess, I'm not totally sure I understood the question. La pregunta sobre los eunucos y la homosexualidad, tengo que confesar que no sé si entendí bien la pregunta. So eunuchs are not necessarily homosexual. Los eunucos no son necesariamente homosexuales. In the Hebrew Bible, eunuch is sometimes even a term for a high official who is maybe not even castrated. En la Biblia hebrea el término se usa incluso para oficiales de alto rango que no estaban castrados. The origin is probably that, especially in the ancient Near East, people in charge of the harem of the king, they were probably castrated in order to avoid any temptation. Esta comprensión que tenemos del término probablemente surge de contextos donde en el antiguo cercano oriente quienes cuidaban del harem eran castrados para evitar cualquier tentación. So, some people were really castrated, some maybe were born without a clear sexual identity. Algunos fueron castrados, otros quizá nacieron sin identidad sexual clara. And again, they have a liminal status in society. Y tienen un estatus liminal en la sociedad. Because they're not men really anymore. Porque ya no son exactamente hombres. But still they can have very important functions. Pero siguen teniendo funciones sociales muy importantes. And some, yesterday we spoke about it, some scholars would also argue that the male, how should I say, the male servants of the goddess Ishtar were maybe also eunuchs. Ayer hablamos que quizá algunos autores piensan que los siervos varones de la diosa Ishtar podían haber sido eunucos. But this is complicated because we don't really know what the Akkadian word is really meaning. Pero es complicado porque no sabemos exactamente qué significan la palabra Acadia. So some people would more say it's like transvestite or transgender. Algunos dirían que es más transgénero, transvesti. And this is again part of this concept of liminality, that you have clear roles in society, but then also you have space for people who do not fit to the rules. Y es parte de este concepto de liminalidad, es decir, tenemos roles muy claros en la sociedad, pero también tenemos quienes no encajan dentro de esos roles, no concuerdan con las reglas.
was there anything similar to what we call transgender or transsexual people in ancient Near East? You just mentioned it, but I wanted to know more explicitly. La pregunta es si habían transexuales, transgénero, si hay evidencia o mención de eso en Antiguo Cercano Oriente. Hello? Yes. Hi. I was wondering, well, I missed yesterday, I'm sick, sorry. I just missed the conference for yesterday, so maybe I'm getting back to something that you already explained, but I was wondering that the fact that that you will say that all these conceptions of the female role in the Bible and in our culture, and how the passive role of the man is an abomination because he's female, and even the Lilith myth and how Eva was conceived have to do something with the past of the goddess to the god. So like legislation, like the legislation of how the body have to how this ¿Por qué no lo decís en español? ¿Qué te parece? Porque también en español me cuesta explicarme, no es una cuestión de idioma. Bueno. Pero voy a intentarlo en español. Sí, me cuesta igual. Es una forma legislativa de limpiar. It's like a legislative way to clean up all the power role that the goddess has on earth. Yeah. Te invitaría a conversar con el profesor después de la actividad para que tal vez puedas pensar un poquito y juntar tus ideas. Bueno, igual sería nada más como que si todas estas cuestiones como de cómo el rol de la mujer es en tanto poder anulado, es decir, se convierte en un papel pasivo, tiene que ver como una forma de hacer una limpieza legislativa, tanto como sobre el cuerpo como en la vida material y espiritual, del paso de la diosa al dios, básicamente. I'm going to add something. If there were transgender people or transsexual people, could we have confused some passages on these topics? Could we have confused almost homosexuality with transsexuality or transgender? Is there a possibility? Okay, so maybe let's start with transgender. I think the most evidence we have is this asinu in the Akkadian text. Unfortunately, as I said, we don't know what is the exact meaning. En cuanto a transgénero, lo que mencioné, ¿verdad? Estas figuras en texto acá
radio, pero desafortunadamente no sabemos cuál es el significado exacto de la palabra. We have representations where we see the god in a very male way. Tenemos representaciones donde encontramos a la diosa Ishtar vestida de una manera muy masculina. And in front of her we have men, because they have no breasts, they are dressed and non-bearded in a very female way. Y frente a ella hombres, porque no tienen senos y no tienen barba, pero vestidos como hombres, en forma muy femenina, sí, frente a ella. So it's really difficult to know whether these are transgender or whether these are just transvestites. Just what? Just transvestites. Ajá. Es difícil saber si son transgénero, travestis. From the iconographic material we cannot know. We have one story De la material iconográfico no podemos saber. that explains the origin of these people. Tenemos una historia que explica el origen de estas personas. And this is the story of Ishtar's descent to the hell. Y es el relato del descenso de Ishtar al infierno. So when Ishtar went to hell, she becomes a prisoner there, and in order to release her, Ishtar baja al infierno, es prisionera, y para liberarla, the gods create a being that is called Asinu. Asinu. Asinu, yeah. Los dioses crean un ser que se llama Asinu. And this Asinu, in a way, succeeds in relieving Ishtar from the hell. Y estos Asinu logran liberar a Ishtar de cierta manera. And so they are cursed by the goddess of hell, who is also the sister of Ishtar. Y son condenados por la diosa del infierno, que es la hermana de Ishtar. And so the curse mainly says that they will live a life that they are rejected by everybody. La condena dice que van a vivir una vida rechazados por todo el mundo. That man will abuse them. Que los hombres van a abusar de ellos. That they will spit on him, that they will despise them. Que los van a despreciar, van a escupirles. And this probably reflects the situation of those people. Y probablemente refleja la situación de esas personas. But unfortunately, we don't have more information. Desafortunadamente no tenemos más información. So the question of what you asked, whether we are maybe confusing homosexuals and transgender. La pregunta sobre si estamos confundiendo homosexual con transgénero. I think in the Bible the only thing we could mention is this text in Deuteronomy 23. Tal vez en la Biblia lo único que podríamos mencionar es el texto en Deuteronomio 23. Where we have what normally they translate as male prostitutes. Donde tenemos lo que usualmente se traduce como prostitutos masculinos, hombres, varones. But we don't know how male they were. Pero no sabemos qué tan hombres eran, qué tan masculinos eran. So for the question of the role of the women, I think it's true that women in these texts are considered on an inferior level on the social hierarchy. Sobre el papel de las mujeres, es claro que en estos textos las mujeres están en un nivel inferior en la jerarquía. And that's why these texts that prohibit same-sex relation compare this with the idea that one man will play the role of the woman. Y por eso, cuando hablan de las relaciones del mismo sexo, hablan de que uno de los hombres está haciendo el papel de la mujer. But of course, there is no society that can survive without women. Pero no hay sociedad que pueda sobrevivir sin mujeres. So I think in daily life the situation was probably quite different. Así que creo que en la vida cotidiana la situación probablemente era bastante diferente. And it is clear that in a polytheistic context, the what should I say, the female aspect were much more present with the goddesses. Y en un contexto politeísta los elementos femeninos estaban más visibles
con las diosas. And so, as we have discussed yesterday, when the God becomes the only God, the male aspect often dominates. Como hablamos ayer, cuando el Dios se convierte en el único Dios, la dimensión masculina tiende a dominar. But one can also observe that towards the middle or the end of the Persian period, the status of the women changes somewhere. Pero también podemos observar que hacia finales del periodo persa el estatus de las mujeres cambia. Because you have stories like Ruth or Esther, where the heroines are women. Tenemos historias como la de Ruth, Esther, donde las heroínas son mujeres. And in the book of Numbers, you have even an addition to the law. En el libro de Números tenemos una adición, un agregado a la ley that allows women to inherit. Que permite que las mujeres hereden. So I think we can see that towards the end of the Persian, beginning of the Greek period, there is some change in the social status of the women. Así que podemos ver que hacia finales del periodo persa, inicios del periodo griego, tenemos cambios en el estatus de las mujeres. This, however, does not abolish this idea of roles and gender. Esto no elimina la noción de los roles de género. Tenemos una última pregunta. Buenas noches. Thanks for primero que todo, es quizás una afirmación lo que voy a decir, entonces puede ser que ya se haya aclarado en las pasadas 2 días de las conferencias, pero dado que la palabra homosexual es un término que nace en el siglo XIX y por ende nace también el de heterosexual, se podría decir como afirmación que toda connotación o todo intento de comprensión de los eventos pasados, tanto con términos como transvesti, como queer, como homoerotismo y así, tienen que hacerse bajo una estricta vigilancia en términos antropológicos, de entender que toda esta explicación tiene que darse bajo la lupa de que estamos enfrentando apenas cerca de 200 años de explicar este fenómeno, pero que todo tiene que verse bajo la lupa de estos términos como términos nuevos que estamos tratando de ver su representación en el pasado. Es más bien como para reafirmar esa afirmación nada más. Yeah, he wants to, it's just an affirmation to see if he's right. That since this terminology, homosexual and thereby heterosexual, transgender, all those are modern terms, when we talk about the Bible, we have to be very careful about it from an anthropological point of view, that these are not applicable. So, according to the translation I got, I'm totally agreeing with what you say. Según la traductora, estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Traduce en español? No, según lo que entendió, sí. But I think this is maybe sometimes a general problem we have when we use the Bible in order to interfere in debates of society. Y esto es un problema que tenemos cuando tratamos de usar la Biblia para participar en debates sociales. Which is very different from the society of the time of the writers of these texts. Un contexto que es muy distinto al contexto de los escritores de estos textos. So I think we should be very careful when people are coming with these texts in order to give an argument even I would say theological arguments in this debate about same-sex marriages, for instance. Así que debemos tener mucho cuidado cuando vienen personas con argumentos teológicos sobre el matrimonio igualitario con base en estos textos.